Muy buenos días y bienvenidos al webinar Transformación Digital, herramientas para enfrentar el nuevo normal. Este es el tercer webinar del Club de la Innovación y la Transformación, una iniciativa que ya cuenta varios años en marcha y que tiene el respaldo del BBVA, de la Escuela de Posgrado de la UPC, de KPMG y esta vez de vuelta a casa de NEO. Vamos a empezar con una breve presentación y luego vamos a pasar a un panel. Calculo para la audiencia y de cara a respetar la agenda que cada uno de ustedes tiene, que el webinar durará 1 hora y 15 minutos, por lo cual deberíamos estar terminando alrededor de las 10:15. Quisiera, por favor, pasar a presentar a Mariano. Mariano Segarra, él es socio líder de Advisory y Markets and Clients de KPMG en el Perú. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, David. Muy buenos días. Un gusto de saludarte y un gusto compartir el panel con dos colegas como Dani y Luisa y dos referentes de industria como Miguel y Sandra. Sí, ya los presentaremos más adelante. Primero vamos a ir a tu presentación. Mariano, te dejo con ella sin más. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Eh, Buenos días con todos. La idea hoy es hacer una breve presentación, probablemente no más de 10 minutos, para introducir un poco el tema y luego llevar a cabo el conversatorio. Y el tema que se nos pidió hoy hablar es justamente qué impacto tiene la transformación digital en este llamado nuevo normal, ¿no? Y cómo las empresas pueden, pues, adelantarse a estos nuevos hábitos que tienen el día de hoy los consumidores. Pero para ello vamos, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, a ver un poquito qué venía ocurriendo ya antes de la pandemia, ¿no? En el mundo ya se veía que las fuerzas tecnológicas emergentes, disruptivas, como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, blockchain, una serie de tecnologías venían ya generando o creando nuevas experiencias de usuario, dado este nivel de empowerment, de conocimiento que tienen estos usuarios a raíz del uso de estas tecnologías y venían creando usuarios que reclamaban a las empresas lo que llamamos ubicuidad digital, es decir, poder tener la información en todo momento, en todo lugar, en un dispositivo móvil. Y esto ha forzado mucho a las empresas a desarrollar el concepto conocido como omnicanalidad, es decir, poder proveerle a estos usuarios una experiencia sin fricciones a través de sus canales digitales, físicos, etcétera. Y esto ha llevado a generar un nivel de disrupción importante en los modelos de negocios en diversas industrias. Hoy vamos a ver dos industrias muy interesantes, servicios financieros y consumo de bebidas, y las cadenas de valor tradicionales, es decir, aquel modelo que todos conocimos porteriano en el cual una compañía hace todo end-to-end, van dando paso a nuevos modelos de negocios basados en ecosistemas más que en uno hacerlo todo solo, ¿no? Y esto, digamos, lo comento porque esto es algo que no es nuevo, ya venía ocurriendo en los últimos 10 años. Sin embargo, si pasamos a la siguiente lámina, en este estadio que veníamos viviendo previo al año 2020, había muchas empresas pues que todavía estaban en un estado medio de negación, ¿no es cierto? Diciendo, oye, esto de la transformación digital es un hype, es una moda, a mí todavía no me va a afectar, tengo 5 años para programar todo mi proceso de transformación y cambio, y no contábamos pues con tremendo impacto que nos traería esta pandemia y el coronavirus, que realmente generó un cambio muy importante en las tendencias y en los hábitos de nuestros consumidores, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente lámina, por favor, es interesante comentar que han habido varias tendencias que se han acelerado durante todo este proceso de pandemia. Llevamos ya casi 18 meses acá en el Perú, algunos meses más en otras latitudes, y la evolución en cada país ha sido diferente, pero lo interesante para entender a este nuevo consumidor que va a emerger en este nuevo normal
es comentar algunas tendencias que se han acelerado y cuáles han sido sus implicancias, porque esto nos ayudará a entender el por qué la transformación digital se ha hecho muy relevante en esta etapa. La primera de ellas es el concepto de los modelos de negocios y la migración hacia los ecosistemas, ¿no? Hemos sido testigos de que las demandas de los clientes y el uso de los canales ha evolucionado, generando una complejidad especial en las empresas, dado que los consumidores han tenido que migrar forzosamente por los lockdowns, las cuarentenas, hacia canales digitales, ¿no es cierto? Y esto, a su vez, se ha enfrentado a capacidades y capital limitado en las empresas, porque al sus modelos de negocios verse en un estadio de disrupción y de no poder operar, evidentemente han tenido que optimizar el uso del capital, con lo cual aquellos que no estuvieran preparados para enfrentar a este nuevo mundo digital, pues probablemente se han enfrentado con muchísimos problemas. Esto ha llevado a las empresas a reconsiderar sus modelos de negocios, pensando en que ya yo no debo hacer todo, tengo que pensar con quién aliarme, buscar startups, buscar compañías nativas digitales para complementar mis servicios y qué implicancias tiene esto. Evidentemente, esa aceleración de el retail omnicanal, y cuando hablo de retail hablo de cualquier industria, no solamente de la industria del retail, la banca, las telecomunicaciones, etcétera, definitivamente me lleva a tener que reinventar cómo manejo mis canales físicos y digitales, cómo migro de uno a otro, ¿no es cierto? Y esto hace que evidentemente las empresas deban aliarse, buscar aliados en sus clientes, en sus proveedores, en sus competidores inclusive, para poder enfrentar esta nueva realidad, y esto ha generado pues una transformación importante en los modelos de negocios. La segunda tendencia, también muy de la mano con el impacto de la pandemia, es un estadio de márgenes declinantes y compañías desesperadas por buscar productividad, es decir, optimizar el costo de hacer negocios, ¿no es cierto? Porque evidentemente ante el colapso de las cadenas de suministro a nivel global, el costo de hacer negocios se transformó, se modificó, con lo cual más presión incluso para poder acercarme a ese cliente final, y esto evidentemente ha llevado a un replanteamiento en las compañías o en las empresas buscando transformar sus modelos de negocios. Muchas compañías que tenían oficinas físicas han tenido que dejarlas, han tenido que migrar hacia estos modelos de teletrabajo o trabajo remoto, ¿no es cierto? Y también, evidentemente, han debido buscar optimizar tanto la cadena de suministros como el esquema de trabajo en las empresas. Una tercera tendencia importante es digamos, la importancia que ha tomado el tema de propósito, reputación y sostenibilidad, en lo cual ha llevado a que aquellas empresas que no tengan claro el por qué están en el mercado y cuál es su propósito, empiecen a tener peores resultados financieros que aquellas que sí lo tienen claro, ¿no? Y es importante porque si bien no es tema de hoy hablamos de transformación digital, este tema de la sostenibilidad y el propósito de las empresas, pues empieza a tomar una relevancia importante para los consumidores, y los consumidores empiezan a comportarse diferente, empiezan a consumir marcas que realmente demuestren este propósito y esta sostenibilidad versus otras que no tienen claros estos conceptos y estos valores. Y finalmente, creo la más importante de cara a este consumidor final es el poder que ha tomado este cliente. Si ya veíamos que previo a la pandemia era importante el nivel de poder que tenía el cliente, que ya podía elegir, comparar, utilizar medios digitales para poder tomar definiciones, hoy por hoy sin duda se habla que ya el modelo se ha migrado de un modelo push, digamos, de business to consumer a un enfoque completamente pull, donde el consumer to business, digamos, toma mucha relevancia. Entonces, aquellas empresas que no hayan sido capaces de entender quién es su consumidor final, y nos pasa en muchas industrias, hay industrias que no conocen a ese consumidor final, que son B2B, que no tienen una llegada directa, han debido volcarse hacia esta arena y han debido tratar de entender mejor al cliente porque saben que si no van a terminar desapareciendo del mercado, ¿no? Entonces, estas cuatro grandes tendencias nos llevan a pensar que la transformación digital es absolutamente clave para poder abordarlas, para poder priorizarlas, pero si pasamos a la siguiente lámina, por favor, es importante entender también el por qué hacer transformación digital, ¿no? Porque muchas veces se confunde transformación digital con digitalización. Uno piensa que simplemente por incorporar tecnología en mis procesos ya estoy haciendo transformación digital.
Así que no debemos perder de vista que el foco central de un programa de transformación digital debe siempre ser la experiencia de nuestro cliente final. Si nosotros no tenemos claro que el fin de este programa de transformación digital es mejorar la experiencia de mi cliente, probablemente nos vamos a encontrar en el camino con una inversión que no retorna, con resultados que no quisiéramos, ¿no es cierto? Y por ende es muy importante entender que las tecnologías, vemos aquí en este gráfico, en esta lámina, una serie de tecnologías, y obviamente esto no es exhaustivo, pueden haber muchas más, pero la tecnología son básicamente solo habilitadores, ¿no es cierto?, para lograr ese fin final que es llegar a tener una mejor experiencia del cliente y a su vez el uso conjunto de una, dos o más de estas tecnologías nos lleva a plantearnos una serie de impactos o cambios en nuestras organizaciones. Si vemos en la parte superior del círculo, hablamos de nuestros productos o servicios, o hablamos de nuestros ecosistemas de, digamos, vendors o partners, sin duda alguna, ahí va a haber un impacto significativo en los modelos de negocios. Las empresas se van a enfrentar a un contexto en el cual deberán desarrollar modelos de negocios que probablemente canibalicen sus marcas tradicionales del mundo físico y tienen que estar dispuestas a hacerlo, porque si no lo hacen, alguien más lo va a hacer por ellos, y tienen que estar también dispuestas a enmarcarse dentro de un contexto de ecosistemas en el cual ellos son solo una pequeña parte de la cadena y dependen de una serie de otros stakeholders para poder realmente generar esta mejor experiencia del cliente. Por otro lado, en la parte inferior de este círculo vemos dos conceptos que son muy importantes. Las operaciones, que es sin duda alguna ante esta presión, como hemos visto en estas tendencias de escasez de capital, de mayores demandas de los clientes, desconocimiento de los clientes, sin duda alguna yo tengo que hacer más eficientes mis procesos, por ende, debo imputar esta tecnología para poder lograr mayor eficiencia, para poder incorporar, digamos, responsividad, pues una palabra que no existe, pero en todo caso capacidad de respuesta de nuestros procesos y hacerlos más eficientes. Todo esto con el objetivo, obviamente, de trasladar estos ahorros o estas mejoras a nuestro cliente final y, por ende, brindarle una mejor experiencia. Y, finalmente, el concepto del workplace, el concepto del trabajo, el concepto de la cultura, que es probablemente uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en un programa de transformación digital, es qué tan preparada está mi organización para entrar en este mundo de transformación digital. Yo debo tener claro cómo voy a abordar este programa, si tengo los skills necesarios, si tengo realmente la capacidad de hacer un trabajo top-down y bottom-up en la organización para poder ir adelante con un programa de esta naturaleza. Para ir cerrando solamente, y de nuevo, acá no existen, si vamos a la siguiente lámina, por favor, creemos que dentro de este proceso, digamos, de retorno hacia este nuevo normal, la tecnología está, pues, o la transformación digital está en el corazón del regreso, ¿no? Aquí vemos que claramente las claves para las empresas poder volver a este entorno diferente de nuevo normal deben entender y modelar la demanda de los clientes, examinar sus modelos de negocios, repensar los costos, demostrar propósito y conocer al cliente final. Y sin duda alguna, una respuesta importante ahí viene por el lado de la tecnología mediante el uso de Big Data, Analytics, inteligencia artificial, asociación con plataformas tecnológicas que sin duda permiten a estas empresas realmente abordar estas tendencias que se han acelerado y poder acercarse de mejor manera a su cliente para brindarle una mejor experiencia final. En la última lámina, ya para ir cerrando y no ocupar mucho tiempo, algunos, digamos, acá no existen recetas, pero algunas recomendaciones importantes para las empresas que deciden ir adelante con estos programas. En la parte de estrategia, le damos un clic más, por favor. Primero, poner foco central en la experiencia del cliente, abrazar la disrupción, no tener miedo a ella y ser capaz de gobernar un modelo de ecosistemas sin tener que ser el dominante, sino que ser una pieza de ese engranaje para llegar a este cliente final. Seguimos adelante, esta estrategia a su vez debe condecirse con una estructura y esa estructura debe incorporar talento digital. Mucha gente dice, bueno, contrato a algunos millennials y ya estoy haciendo transformación digital. Esto no basta, básicamente hay que ver cómo reestructurar la organización, empezar a crear una estructura mucho más horizontal y sobre todo un tema que es muy importante,
incorporar talento digital o perfiles digitales en los directorios de las empresas, porque muchas veces estas iniciativas se enfrentan a el desconocimiento y el temor del tema tecnológico en los directorios de las empresas. Y finalmente, en el tema de operaciones, ¿no es cierto? Sin duda, las empresas deben buscar permanentemente reinventarse, impulsar una cultura innovadora, no temer al fracaso, un gran componente de desafío en los programas de transformación digital es este temor al fracaso en las empresas. Hoy por hoy hay que fracasar y rápido y volver a intentar. Y por último, digamos, y lo pongo al último porque la tecnología al final es simplemente un habilitador. Hoy por hoy es muy sencillo descapitalizar las inversiones, todo se puede obtener como un servicio, ¿no es cierto? Manejar metodologías ágiles, utilizar las tecnologías que tenemos a la mano y operar al máximo potencial posible estas tecnologías habilitadoras, ¿no? Entonces, cerrando ya este bloque, simplemente decirles que para entender a este nuevo consumidor, como lo llaman, de este nuevo normal o de esta nueva realidad, pues se hace fundamental desarrollar o acelerar, si ya lo están haciendo, un programa de transformación digital. Y bueno, con esto cierro y vamos a ir adelante en el conversatorio porque creo que vamos a tener opiniones sumamente interesantes con respecto a las experiencias de nuestros invitados del día de hoy. Adelante, David, te doy el pase. Gracias, Mariano, y te agradezco sobre todo por marcar a lo largo de tu presentación algunas advertencias para la audiencia sobre qué es transformarse, qué es digitalizarse finalmente. Creo que ha sido un error muy común en este intento de transformación acelerada que hemos tenido durante el último año y medio. Quiero que me acompañes, Mariano, a presentar al panel. Está con nosotros Miguel Ángel Real. Él es gerente de canales del BBVA en el Perú. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mucho gusto tenerte esta mañana. Gracias, David. Un saludo a todos. Para mí también es un gusto estar con ustedes. Buen día. Buen día, Miguel Ángel. Daniel Falcón, que es CEO de Neo Consulting y además a quien tengo que dar la bienvenida porque ha formado parte del Club de la Innovación y la Transformación desde sus inicios. Daniel, bienvenido de vuelta. Gracias, David. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes y un honor estar en este panel también. También nos acompaña Luisa Márquez. Ella es Partner GBS Country Leader de Perú y Ecuador en IBM. GBS, imagino, Luisa, Global Business Solutions. Corrígeme si Global me Business equivoco. Services, gracias David, buen día por la Casi, invitación, un placer estar acompañada de tan maravilloso panel. Y en resumen, en español, es responsable del área de consultoría de IBM para Perú y Ecuador. Gracias. Perfecto. Gracias, Luisa. A Mariano ya lo hemos presentado. Y finalmente, Sandra Tagle. Ella es Direct to Consumer Founder de Bacus. Bienvenida, Sandra, también. Muchas gracias, David, y buenos días a todos aquí presentes, y un honor también para mí estar aquí compartiendo buenas prácticas con todos. Vamos entonces a las preguntas. Vamos a hacer unas 7 rondas. No todos para la audiencia van a pasar por todas las rondas, sino algunos de ellos que yo voy a ir moderando. Lo primero, quiero dirigirme a Sandra y a Daniel para mapear un poco la situación actual de la transformación. En este frente, ¿han cambiado las prioridades en comparación con aquellas que teníamos antes de la pandemia? Y antes, cuando digo antes, también hace algunos pocos meses, porque creo que vamos dando distintos pasos, ¿no? Primero teníamos unas prioridades, ahora ya estamos en una segunda etapa de la pandemia y por tanto también una segunda etapa de esta transformación que llamamos nuevo normal. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes ven en la empresa? Primero, Sandra, desde tu experiencia y Daniel, por supuesto, que consultas con distintas empresas y nos puedes también ampliar el terreno. Sandra, por favor. Muchas gracias, David. Bueno, efectivamente, la pandemia aceleró muchísimo todo el cambio en consumo y cambió las prioridades después de todas las empresas, ¿no? Teniendo un foco más en el consumidor y acelerando todo el canal de e-commerce, que es la forma más directa que tienen las empresas para tener relación directa con el consumidor. Desde Bacus, uno de sus 10 valores es consumer centric, ¿no? Entonces siempre es tener en mente al consumidor. Entonces, como esto ya viene de un tema cultural de AB de Bacus, las prioridades cambiaron inmediatamente, ¿no? Y de hecho, Bacus ya
bueno, es una plataforma de e-commerce que fue la primera apertura para estar directo al consumidor y se lanzó en un mes y medio, ¿no? Y esto resume las prioridades que teníamos como Bacus de llegar rápido al consumidor en la situación y en la coyuntura actual que teníamos, ¿no? Esto, un poco como decía Mariano, ¿no? Tiene que venir desde arriba y tiene que venir con una mentalidad y la cultura de la corporación, porque si no es muy difícil de innovar, ¿no? Y es la razón principal por la que muchas empresas grandes no pueden innovar y es porque es difícil salirse de esos procesos burocráticos. Entonces, se creó esta nueva área de Direct to Consumer para poder tener esa cercanía con el consumidor, poder entender los hábitos de consumo del consumidor, cómo cambia el mix de consumo de cada uno de nuestros clientes. Y desde Bacus ya vamos, a medida que va creciendo la cantidad de clientes que atendemos directamente, ¿no? Teniendo más de 30.000 clientes directos, toda esa información es tan valiosa que eso nos ayuda y cambia los planes de la misma corporación y cambia los planes en temas de estrategia para poder darle lo que el consumidor está buscando. Entonces, ahí estamos abiertos a ser ágiles y poder adaptarnos al cambio, ¿no? Gracias, Sandra. ¿Cómo lo has visto, Daniel, tú en distintas industrias con las que trabajas? Gracias, David. Algo que también coincido con Sandra, lo primero que nos ha pasado a nosotros como consultora, siempre hemos estado trabajando mucho con retail, banca, seguros, y desde el poco de la pandemia, un poco antes también, lo que ha sucedido es que estamos ahora trabajando más para empresas de alimentos y bebidas, farmacéuticas, beauty and personal care. Y aquí la transformación digital se ha ido muchísimo más, primero que nada, a centrarse en entender más al consumidor. Si bien el negocio antes era más de un B2B, o tú entregabas productos a un gran retailer para que los pueda ver, aquí está mucho más en cómo creo un canal propio, cómo formo un área, cómo creo un equipo, cómo desarrollo procesos. Y esa es la primera gran cosa. Coincido con Sandra en que hay mucho de la parte de entender al consumidor. Lo segundo que vemos también está muy centrado en, ok, para poder entender y servir mejor, automatizar, personalizar, necesito el tema de data. ¿Cómo puedo, como organización que no ha estado capturando la data en la web, en la app, en el e-commerce, en las diferentes transacciones, también en marketplaces, en las mailers, en brick and clicks, poder capturarlo? Entonces ha sido un gran reto el cómo construyo esos data lakes, esa información que va a estar dentro. Y una tercera prioridad es el tema de cultura. Hemos estado en varios comités directivos, con gerentes generales, donde la principal barrera es que, por ejemplo, para hacer un conocimiento más amplio del consumidor, para poner la data al centro de todo, son las personas las que van a definir esto. Si no están involucradas todas las áreas de la organización, porque no es que solamente sea marketing o comercial, es legal, es logística, es finanzas, en todas las áreas. Entonces, esta transformación cultural está siendo uno de los puntos centrales que las organizaciones requieren. Vemos un cambio cada vez más, y en los clientes que hemos tenido casi toda la vida de bancas, seguros, lo que ha pasado es que los planes ya estaban, solamente que ahora se han acelerado 4 o 5 años y se estaban avanzando a una velocidad cada vez mucho más fuerte. Gracias, Daniel. Quiero dirigirme ahora a Miguel Ángel y volver también con Sandra y con Daniel para hablar un poco de cómo ha evolucionado a la interna de las organizaciones esta transformación, cuáles son además los principales cambios que ha traído la pandemia en la forma en que están trabajando sus equipos y cómo comulga esto con el trabajo híbrido, que hoy es una preocupación transversal a todas las compañías que tienen la posibilidad de hacerlo. Miguel Ángel, por favor. Claro, David, con mucho gusto. Pues sin duda ha sido un gran reto, sobre todo un gran aprendizaje. En BBVA, simplemente como para dar un antecedente, en el grupo ya teníamos una estrategia definida de transformarnos digitalmente. Justo como veíamos al inicio, estos impactos en la tecnología, generando cambios en el comportamiento del consumidor y particularmente en la industria bancaria financiera, generando un nuevo canal de distribución que es el móvil, ¿no? Y que, bueno, en todos los países
es el rey en este momento de contacto con los clientes. A partir de este antecedente llega la pandemia y ¿qué sucede? Sin duda, dentro de la organización, pues la reflexión, los cuestionamientos, continuar, detenernos, pero bueno, con la firme intención de poder mantener al cliente en el centro de nuestro negocio y ofrecerle mejores soluciones. Quiero compartirles un caso que justo sucedió en la pandemia. Nos vimos en la disyuntiva, dado que ya era un plan de transformación a nivel grupo, cambiar nuestra aplicación. Y teníamos la decisión de detenernos, mantenernos inmóviles por la pandemia o cambiarla. Y decidimos lo segundo. Y hoy gratamente esta aplicación ha sido muy bien recibida, pero además nos permitió, ya platicando y generando este comentario en torno a tu pregunta específica dentro de la organización, nos permitió romper paradigmas. Imagínense, instalar un nuevo canal de contacto con los clientes en donde ninguna de las personas que se involucran en los temas de sistemas, ingenierías, etcétera, lo hizo desde la sede, sino lo hizo desde su casa. El trabajo remoto vino a ser un reto para nosotros y nos demostramos y pudimos darle al cliente una oferta de valor potente e interesante, esta nueva aplicación, trayendo lo mejor de las experiencias de España, de México, Colombia, Argentina, y como te decía, pues con esa gran oportunidad de acercarnos con ellos, estar en el momento que lo requerían, pues después de no salir a las calles, tener que adaptarnos a esta circunstancia de encierro, pues fue una solución bastante relevante. Sobre la parte final de tu pregunta, sin duda, esto nos ha permitido empezar ya a definir cómo va a ser nuestra vida laboral en este ecosistema de trabajo híbrido. Tenemos la experiencia, tenemos la gran ventaja, perdón, que al ser un grupo global podemos tomar experiencias de otros países y lo que hemos decidido acá en Perú es reactivar prontamente el trabajo híbrido. Y en efecto, incluso la tecnología, ¿no? Otra vez vuelve a salir como un elemento de ayuda, como bien decía Mariano al inicio, nos estamos imaginando en donde nuestras oficinas tendrán lugares ya no fijos, ya se compartirán. Y para esto, por poner un ejemplo, estamos desarrollando ya una aplicación en donde, si es mi caso, me toca ir a trabajar el viernes, pues yo en esa aplicación entro, reservo mi lugar, reservo eventualmente una sala de juntas y ahí ya podré estar, ¿no? Probablemente ese lugar mañana lo ocupe otro compañero y el lunes otro, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de esta transformación que sin duda nos ha ayudado. Esa es la parte positiva de la pandemia, nos ha ayudado para retarnos a ser mejores y poder ofrecer a los clientes las mejores soluciones. Eso es lo que quiero compartir. Buenas, estamos de vuelta en el webinar. Hemos tenido un inconveniente tecnológico que ya debe estar solucionado. No sé si tengo ya los panelistas aquí, los puedo ver en pantalla. Se me los ponen en pantalla, creo que vamos a poder continuar. Aquí los vemos. ¿Me escuchan todos? Si ahí sí, bueno, yo veo que levantan la mano, sí es cierto. Muchas gracias. Disculpen más bien el inconveniente. Entonces, estaba dándole el pase a Sandra. Sandra, por favor. A la misma pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y nada, muy buena respuesta la de Miguel Ángel. Ahí coincido bastante con él. De hecho, desde Bacus también en esta transformación, todo el canal directo al consumidor se lanzó digitalmente, ¿no? O sea, con un equipo trabajando remotamente al 100%. Y eso fue un reto porque no solamente se tuvo que trabajar con un equipo virtual remoto, sino que eh, era un equipo nuevo y había que relacionarse con distintas áreas, con personas nuevas que habían entrado a la organización. Entonces el reto era mucho más grande y ahí lo que se tiene que hacer y lo que logramos hacer para poder acelerar la transformación es crear nuevas metodologías, ¿no? Crear y utilizar la tecnología para beneficiarnos y poder ser más ágiles, ¿no? Entonces usamos distintas plataformas para manejo de OKRs, de KPIs,
y ahí había que tener bastante como interacción con las demás áreas de la empresa, con áreas de marketing, de logística, de tecnología, para poder entre todos poder sacar adelante esto, ¿no? Y acá es un tema de cambio de prioridades y definir nuevas prioridades, ¿no? Y ahora dentro de Bacus pues estamos migrando al esquema de trabajo híbrido, donde parte es presencial y parte es virtual, y ahí, al igual que Miguel Ángel, ha cambiado la forma en cómo están diseñados los espacios, ¿no? Donde al comienzo empezamos a ir por turno, ¿no? Te tocaba lunes, miércoles y viernes, la siguiente semana martes y jueves, y se agrupaban por áreas, ¿no? Directo al consumidor, estaba con áreas que eran relevantes para poder acelerar esa transformación digital, y los espacios no eran fijos, ya no están siendo fijos, sino que son variables también para poder tener mayor dinamismo y poder adaptarnos más, ¿no? Y ahí creo que esta migración de trabajo 100% virtual al trabajo híbrido va a acelerar aún más, porque si bien hay muchos beneficios del trabajo virtual y hay cosas que sí se pueden hacer, el trabajo presencial, como híbrido, ¿no? Creo que acelera muchos procesos, tienes ahí a todas las áreas, el trabajo es más acelerado, y nada, entonces estamos ahí preparándonos pues para esta migración al trabajo híbrido, pasando del 100% virtual al híbrido. Entonces ahí sí vemos que está acelerando muchísimo el aprendizaje, compartes cultura con las demás personas, porque virtualmente también es muy complicado poder transmitir esa cultura, ¿no? Esa cultura de transformación digital y de cambio, que es lo que buscamos contagiar a toda la corporación. Gracias, Sandra. A Miguel Ángel le comentaba cuando no me escuchaban que soy un cliente satisfecho de la aplicación del BBVA y que se la agradezco porque realmente es muchísimo más efectiva y más funcional. Perdónenme por ese silencio incómodo que tuvimos hace un momento. Daniel, mira que llegamos a trabajo híbrido, tu experiencia incluso va hacia otro punto, ¿no? Trabajo más remoto o 100% remoto. Creo que están apostando ustedes por eso. Daniel, cuéntanos un poco y cuéntanos también sobre experiencias en tus clientes. Sí, primero empiezo un poco con la experiencia que nosotros tenemos. Hace año y medio, más o menos a principios de abril del año pasado, decidimos ser 100% online. Y esto fue una decisión porque nos dimos cuenta, nosotros como consultora ya tenemos personas trabajando en diferentes países, hemos hecho el trabajo normalmente, probemos hacerlo completamente y bueno, el primer año fue bastante bueno y desde este año decidimos, de enero de este año decidimos ser asíncronos, que quiere decir que ya no hay un horario tan fijo y si por ejemplo estás a 2, 4, 6 horas de diferencia, puedas respetar tu horario. Nosotros como consultora ya somos 100 personas, estamos en 8 países, hay personas trabajando en 8 países diferentes. Vemos que para una empresa que puede hacer todas las cosas online, no hay por qué ir a un esquema híbrido. No necesitamos prácticamente hacerlo. Por supuesto, hay momentos en que el equipo se reúne, pero es para co-crear cuando un equipo, no sé, el chapter de e-commerce, el chapter de CRM tiene que construir algo y desean o tenemos alguna reunión. Hace poco estuvimos más o menos 40, 50 personas del equipo, de las 100 que somos, en el aniversario de los 20 años. Para esos momentos creemos que es importante verlo. Nuestra apuesta es tener talento en todo el mundo, tener también clientes no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Europa. Y para eso, el ser 100% online y asíncronos es lo que estamos viendo. No está sucediendo así tanto con nuestros clientes. En el sector banca, seguros, por supuesto, lo primero que estamos viendo es que se están yendo más a remote first, como ya lo comentaban también, pero creemos que cada organización tiene que analizar claramente dónde está su potencial. Mucho de lo que nosotros estamos haciendo también es por el tema de talento. Creemos que Lima no es el lugar, solamente el único lugar de tener talento, podemos tenerlo en todas las provincias y ahorita tenemos 7 provincias representadas trabajando personas desde Huancayo, desde Tacna, desde Cusco, Puno, y adicionalmente también hay países que han desarrollado algunas capacidades, por ejemplo, de tecnología como Argentina, Uruguay, o personas como de diseño en Colombia,
o temas más avanzados de experiencia y customer experience en Europa, etcétera, que nos ayudan mucho a poder crear una propuesta más completa. Yo creo que cada organización va a tener, y ya lo estamos viendo, ¿no? Organizaciones como Google, Facebook, Amazon están pidiendo que los trabajadores retornen. Algunos trabajadores no desean hacerlo. Entonces esto va a ser otro gran cambio que vamos a ver en cómo se va a dar el trabajo. Creemos que vamos a tener que, cada organización va a tener que hacer un análisis claro de cuál es la mejor metodología para ello. Gracias, Daniel. Y Luisa, abro por fin contigo tu intervención. Gracias por la paciencia, por supuesto. Y apunto a inversión en tecnología, que es básicamente tu materia. Hay una diversidad, hay un abanico de oportunidades tecnológicas que están ahí al alcance. Y creo que una pregunta abierta, grande, importante para las empresas es cómo priorizar, ¿no? ¿Cómo defino dónde invertir? ¿Cuáles de estas tecnologías terminan siendo imprescindibles, sea cual sea mi sector o de acuerdo, por supuesto, a la naturaleza de mi propio sector? ¿Cómo nos podrías ayudar en esta definición? Gracias, David. Sí. A ver, me voy a enfocar principalmente en lo que hemos escuchado, sobre todo de Miguel Ángel y Sandra, ¿no? En este espacio que es el consumidor y cómo todos los temas de la pandemia nos llevaron a desarrollar una aplicación en un mes y medio o mejorar el diseño y la experiencia del cliente justamente para poder hacer que nuestros canales digitales llegaran a todos los usuarios independientemente de la situación del lockdown que tuvimos en algún momento. Y esto generalmente, y se repite en casi todas las empresas, también Mariana lo comentó en su introducción, lo tuvieron que hacer de una manera acelerada y de pronto no con la planificación o con la metodología que generalmente estaban acostumbradas las empresas a diseñar y desarrollar este tipo de canales digitales referenciales. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de elementos? Que justamente se diseñaron sobre los legados y sobre estos componentes que hoy tenían todavía una metodología, un diseño de tecnología tradicional. ¿Dónde está hoy el espacio, la oportunidad mejor? Y de pronto también Daniel y Mariano lo han podido vivir, es esa interacción de los canales digitales que tuvieron que salir en este momento de pandemia, este último año y medio, conectados con unos legados que pueden tener 10 y 15 años, ¿no? Entonces, los procesos y toda la información que viene corriendo o que se viene integrando entre estas diferentes arquitecturas, hoy se están consiguiendo con muchos tropiezos para darle más agilidad y crecimiento exponencial a los canales digitales que están enfocados a los consumidores. Entonces, bueno, de vuelta digo que voy a enfocarme en el tema de los consumidores porque, como bien dices, David, el tema de la tecnología es sumamente amplio y cada industria y cada empresa de las industrias tiene un diseño y una arquitectura totalmente distinto y no hay una fórmula ni una receta de dónde comenzar por este proceso. Entonces, hoy las empresas de consultoría tenemos una gran labor para hacer con nuestros clientes en acompañarlos en mirar dónde está hoy su arquitectura, su diseño, sus aplicaciones, hacia dónde quieren llegar y cómo hacer ese camino de transformación digital, que para cada uno es totalmente diferente. Entonces, ¿qué tecnologías sí están hoy tomando un espacio muy importante y relevante para poder llevar a ese siguiente nivel? La inteligencia artificial, la automatización de procesos y todo, como decían, los KPIs, los analíticos, data y analytics, todo lo que nos define patrones escondidos de nuestros clientes, que nos permita tomar unas definiciones y unos procesos totalmente distintos a los que se tenían o unas realidades que no conocíamos, porque hoy definitivamente esa tecnología de automatización, que además en los esquemas sean virtuales, híbridos, o como sea el retorno al return to work que lo estamos mirando hoy,
es esa automatización que nos permita que la interacción entre los colaboradores de cada una de las empresas pueda ser lo más eficiente posible sin necesidad de tener trabas de temas manuales. Entonces, para mí las prioridades vendían en este sentido, en todo lo que es automatización, que es inteligencia artificial, IoT, etcétera, y toda el área de data y analítica. Gracias, Luisa. Y ahora apunto a la transformación cultural, otro tema que ha saltado con muchísima fuerza en esta pandemia, creo que para todos. Los conmino, por supuesto, a aterrizar en ejemplos propios, en experiencias, en problemas que hayan padecido, sufrido en esta pandemia y cómo los han solucionado, que creo que son la mejor manera de darles valor a nuestra audiencia. Y sobre esa transformación, cómo la han vivido en un contexto que ha sido complejo, duro para todos, qué retos han tenido que enfrentar y qué forma han ido resolviéndolos. Paso a Miguel Ángel y luego a Daniel. Miguel Ángel, por favor. Gracias, David. Pues sí, sin duda ha sido un gran reto. Imagínense, y un poco siendo concretos en los ejemplos que nos pides, imagínense el banco, una industria muy tradicionalista, un lugar donde convergen muchas personas, pero además de distintas edades. Entonces, es un reto cultural enorme poder platicar y decirles a las personas con más experiencia que el banco se transforma y se evoluciona y que utilizaremos las capacidades, por ejemplo, de gente joven para mejorar nuestros productos. Y en esto quiero ser muy específico, porque ha sido una gran palanca que nos ha ayudado. El diseño. Tradicionalmente los productos bancarios eran diseñados pues, por personas especialistas en temas jurídicos, haciendo mucho énfasis en cumplir con la legislación, requisitos, etcétera. Y a partir de esta transformación, una gran decisión que tomó el grupo, a mi modo de ver, fue enriquecer la organización con gente especializada en el diseño. O sea, creo que fue el mensaje más contundente que pudimos decir para efectivamente generar soluciones pensando en el cliente. Ya no es un diseño de producto, repito, tradicionalista, sino generando esa evolución del producto a la experiencia. Y ahí el móvil nos ha permitido generar esa entrega oportuna, a tiempo y sobre todo con facilidad. Entonces, esa parte nos ayudó a ser muy, muy esquemática con estas distintas personas de edades que describí hace un momento, para decir, oigan, estas capacidades de gente joven embonan muy bien a nuestra estrategia y podemos seguir avanzando. Sin duda fueron muchos temas adicionales. Otro gran esfuerzo al interior del equipo de talento y cultura fue desarrollar programas muy interesantes como Creo, que ha sido muy, muy anunciado aquí en Perú, en donde todos somos un solo equipo, pero no en el dicho, sino en las acciones permanentes, en la cercanía, en habilitar herramientas. Un reto, por ejemplo, que teníamos es una frase muy, muy nuestra, ¿no? Presume a los de afuera usándolo tú mismo, ¿no? O sea, que usemos nuestra aplicación, que nuestros canales distintos a las oficinas, pues los usen todos nuestros compañeros en la sede central, en las oficinas, y eso genera una experiencia, independientemente como parte de la organización, como un consumidor. Y ahí resolvemos como consumidor nuestras necesidades. Entonces, es un tema súper, súper enriquecedor, de verdad es mucha amplitud, pero con estas dos pinceladas en ejemplos concretos, comparto con ustedes ese reto. Y esto no acaba, ¿eh? Esto no acaba. No, es una situación de estar todos los días trabajando y tener mucha apertura. Ese es mi comentario. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué retos ves tú de transformación digital, Daniel? Sí, mira, voy a usar un ejemplo, lamentablemente no puedo usar el nombre, pero sí el sector. El caso de un laboratorio, ¿no? Este es un laboratorio con el que trabajamos a nivel regional y piensen en un laboratorio, ¿no? Muchos de sus productos no se pueden hacer publicidad, muchos de estos productos, inclusive para poder sacar cualquier comunicación, tienen que pasar por legal, tanto el país como global. Y piensen que esta organización se ha acostumbrado, sus principales compradores son las clínicas, las cadenas de farmacias,
también en algunos casos para algunos productos los supermercados. Y por supuesto, en este nuevo ecosistema que Mariano hablaba, también tenemos que un mercado libre, los marketplaces van siendo cada vez más importantes y por supuesto los last milers como Corner Shop o como Rappi. Para cambiar la cultura de una organización que se ha visto más como una organización científica, de investigación, de desarrollo, a pasar a ser una organización que tiene que tomar información del consumidor, poder sacar un e-commerce y todo, imagínense todo el gran cambio que se tiene que hacer. Lo primero para hacer esa transformación cultural que se hizo fue definir un propósito. En este caso, el propósito era atender mucho mejor, generar una mejor experiencia al consumidor, poder entender mejor sus necesidades para poder crear y desarrollar productos y también servicios alrededor de los medicamentos y los productos nutricionales que ellos tienen. En este lado, el contexto fue darse cuenta dónde competían, donde también sus competidores ya no eran otros laboratorios, sino también eran sus propios partners y sus propios socios que están creando también alternativas a sus productos. En este caso, por ejemplo, un ejemplo que nos ayudó mucho es ver y mostrar de que Rappi no es una empresa de entregas, es una empresa de data. Ellos tienen casi 300 científicos de datos y nosotros preguntamos cuántos científicos de datos hay en todo este laboratorio, en toda la región de Latinoamérica. Y veíamos estas comparaciones y ayudaban mucho a ver hacia dónde tenían. Y algo que se hizo fue involucrar a todas las áreas. El gerente general involucró a todas las áreas porque, por supuesto, al sacar un canal propio de un direct to consumer, lo primero que va a pasar es que va a haber conflicto con los canales, porque una cadena de farmacias va a decir, no puedes tener un precio diferente al mío, o no puedes poner una promoción diferente a la que yo tengo. Y hubo que hacer todo un acuerdo con cada uno de ellos. Pero para hacer esto y acelerar el proceso y poder llevarlo, legal tuvo que poner de su parte porque era mucho más rápido y tenía que poner esta prioridad, es la prioridad del presente y del futuro de la organización. E igual cada una de las áreas de finanzas, porque tenía que adaptarse a nuevas formas también de pagar, por ejemplo, a un Google, a un Facebook, entre otras. La transformación cultural no termina en este laboratorio, recién ha empezado, pero se sabe que cada persona en la organización tiene claro cuál es el propósito, hacia dónde van, con quién compiten, en qué mercado están y cuál es el servicio finalmente, por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo diría que partir del propósito y desarrollar e involucrar a los directivos es lo mejor que se puede hacer. No es sencillo, pero es una forma de empezar y desarrollar esta transformación cultural que sostiene la transformación digital. Muchas gracias, Daniel, por compartir esa experiencia de uno de tus clientes con tanta transparencia. Tenemos en este año y medio el reto, ha sido un reto para todas las industrias, de fidelizar a un cliente apalancado dentro de las herramientas digitales. Ahora, a la par, tenemos un consumidor que está muchísimo más informado y se torna más exigente también con nosotros y sobre todo que comparte, digamos, ve todo tipo de experiencias y ya las compara al margen de la industria. Si tienes una experiencia efectiva de delivery, bueno, vas a querer que la experiencia de delivery en cualquier industria sea de ese nivel de calidad, de ese nivel de atención. Entonces, ¿cómo logramos generar una experiencia que destaque sobre el resto? Y sobre el resto, con esto digo, no sobre el resto de nuestra propia industria, sino sobre el resto de todas las industrias. Voy por Miguel Ángel. Mariano primero, porque hace bastante tiempo no lo escuchamos, Mariano, y paso después a Miguel Ángel y a Luisa. Mariano, por favor, no sé si me escucharon. ¿Sí? ¿Todo bien? Me cambiaron de Perdona, pantalla. Sí, sí, ¿me escuchaste? yo perdí un poco la Ah, pregunta, David, sí. no sé si me puedes No, repetir. no, ningún problema. Les comentaba de que, bueno, tenemos primero una fidelización de un cliente como reto que tenemos que lograr a través de herramientas digitales. Este es el escenario de la pandemia, pero a la vez de un cliente que está más informado, más empoderado, se torna mucho más exigente y que hace comparaciones entre distintas industrias. Si ya recibo un buen delivery de un determinado servicio, ya espero ese nivel de calidad en todos los servicios que me proveen y les demando eso. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una experiencia que destaque sobre el resto? No solo sobre el resto de nuestros competidores en nuestra industria, sino sobre el resto de competidores en todas las industrias.
Mariano y luego paso a Miguel Ángel y a Luisa. Mariano, por favor. Perfecto. Muchas gracias, David. Sí, es sumamente interesante porque estas tendencias o hábitos del consumidor de alguna manera también se han transformado, algunas se han, digamos, acelerado y otras han desaparecido, pero yo te diría, te respondería en función del último estudio que ha hecho KPMG sobre justamente el tema de los hábitos del consumidor y dónde está este nuevo poder del consumidor. Yo te diría que hay 6 grandes drivers que son claves para las empresas a tomar en cuenta para capturar la atención de este consumidor, ¿no? El primero de ellos es el valor. Claramente, ante la pandemia, la pérdida de poder adquisitivo, muchas empresas han visto una migración de categorías hacia productos más de valor que mayor variedad. Ese es un gran componente a tener en cuenta. En segundo lugar, la conveniencia, ¿no? Al haber muchos clientes saltado al mundo digital, querer volver al mundo físico, el tema de convenience es muy importante también con respecto a los atributos que el consumidor busca el día de hoy. En tercer lugar, la experiencia, sin duda eso no va a cambiar, pero ahora la experiencia tiene que transformarse en una experiencia híbrida entre el mundo físico, el mundo digital. Debo darle esa capacidad al consumidor de disfrutar una experiencia sin fisuras en pasar de un canal a otro, y eso es un reto sumamente importante. Y en los últimos 3 componentes se mencionaría también el tema de la capacidad de elegir, sigue siendo importante, ¿no es cierto?, que es un atributo, digamos, relevante para los consumidores. El ya mencionado propósito. Nuevamente es increíble cómo el consumidor hoy día es mucho más consciente de las marcas que consume y si estas marcas realmente tienen un propósito. Y finalmente, un sexto y muy importante driver es la privacidad y la seguridad. Si bien vemos consumidores que han migrado por fuerza a canales digitales, ¿no es cierto? Y están de alguna manera dispuestos a sacrificar temas de privacidad o de seguridad de información para poder tener una mejor experiencia, este atributo sigue siendo también sumamente relevante y no hay peor experiencia para un cliente final o para un usuario que el migrar a un canal digital que le es desconocido, ¿no es cierto?, que no utilizaba mucho y encontrarse con que su información ha sido vulnerada, ha sido hackeada. Así que el tema de la ciberseguridad pasa a ser un tema sumamente importante también para proteger la información de estos clientes que están migrando hacia estos canales digitales, ¿no? Entonces, sin duda creo que esos serían componentes muy importantes a tener en cuenta en la estrategia para poder capturar la atención de este consumidor del nuevo normal. Gracias, Mariano. Paso a Miguel Ángel, por favor, para que nos comparta un poco la experiencia que han tenido en el BBVA alrededor del cliente y de mejorar esa experiencia. Claro, David, con gusto. Pues parte lo adelantaba en mi primera intervención, esta grata experiencia que es poder acercar una aplicación acorde a las necesidades. Recapitulo un poco porque para cerrar en el punto nuevo que quiero decir, o sea, la aplicación, luego mencioné el tema del diseño y quiero ahora poner un ejemplo de la data, que esa es una parte muy importante para tener esta fidelidad que mencionas. Los bancos tenemos acceso a mucha información y tradicionalmente también contábamos en la organización con, le llamamos mineros de datos, pero justo, como decía Daniel, las necesidades actuales requieren de científicos de datos. Y hace 4 o 5 años hemos incorporado al equipo estas capacidades en donde nos permiten tener una mejor relación con los clientes, cambiar, dar un paso de calidad muy importante. Y para aquí pongo un ejemplo muy claro. La tradicional campaña que recibimos cada mes como clientes bancarios, donde nos dicen, oye, toma un crédito, toma un crédito, toma un crédito, y así insistimos y nada. Me parece que esta explotación de la data a través de este equipo que menciono de científicos y que nos acerca ya a sus hábitos, un poco descritos también por Mariano, y en la actualidad, nos permite ahora, a través del móvil, poder dar asesoría financiera. ¿A qué me refiero en específico? Con esta data podemos nosotros generar una alerta, por ejemplo, a aquellos clientes que por diversas circunstancias hayan generado un consumo mayor al que venían haciendo en su tarjeta de crédito y que de repente ese consumo no sea sustentable para cubrirse con los ingresos que recibe. Entonces, justo esta data en otro nivel, con esta relación del cliente,
nos permite decirle, oye, ¿te acuerdas del crédito que te estaba diciendo? Pues creo que te caería muy bien ahora que esa deuda que tienes en tu tarjeta la traslademos a un crédito con una menor tasa, con una menor mensualidad y así tú puedas sanear tu economía. Este es el gran reto en donde creemos y apostamos, no solo en Perú, sino en todo el grupo, en donde BBVA generará valor a los clientes y seremos verdaderos asesores financieros, porque al final lo que nos interesa es que tomen las mejores decisiones y las mejores decisiones son basadas en su información, en sus actividades del día a día y a partir de ahí generar esa fidelidad y esa relación perdurable a lo largo del tiempo. Gracias, Miguel Ángel. Y definitivamente esa personalización que logran ustedes es la que está demandando el cliente en general. De hecho, comentaba hace algunos días con un entorno sobre el que discutíamos sobre transformación y digitalización, de cómo, por ejemplo, las librerías, yo les decía, las librerías, ninguna de las librerías, que todas han desarrollado su e-commerce en este periodo, se ha dado cuenta que yo consumo libros de política y libros de cuentos infantiles para mi hija y ninguno me está mandando una oferta personalizada que, pues, evidencie eso y que aproveche, porque estoy seguro que les voy a comprar y vamos a potenciar la compra, me va a fidelizar. La librería que lo logre seguramente es la que yo estoy tanto esperando. Luisa, ¿cómo aterrizamos esto del customer centricity? Me voy a basar en tu último comentario para complementar lo que comentó Miguel Ángel y Mariano. Definitivamente las empresas han tenido que cambiar en este modo de transformación digital y generalmente las empresas antes iban de adentro hacia afuera, es decir, del inside outside. Las empresas definían cuáles eran los procesos, cuáles eran los productos y servicios que tenían que ofrecer y los consumidores simplemente consumían lo que las empresas les ofrecían en esos espacios. Ahora es al revés y esto creo que cambia mucho con el auge de las redes sociales, donde empezamos a tener con un crecimiento de la data exponencial, como dice Miguel Ángel, de todo el feedback de los consumidores a través de las redes sociales con un crecimiento exponencial de la información. Y es ahí donde las empresas nos empezamos a dar cuenta de realmente cuáles son las necesidades y los requerimientos que tienen nuestros consumidores o nuestros clientes. Y para prepararse en este cambio de que ya no voy, que yo soy el que defino y los consumidores o nuestros clientes se adaptan a lo que yo defina, es al revés. Es cuáles son esos patrones que tienen nuestros clientes y cómo nosotros adaptamos nuestros productos y servicios para poder ofrecer a través de nuestros canales digitales toda lo que los clientes están pidiendo. Y para eso, y lo junto con el tema de la transformación cultural, tenemos que crear una cultura organizacional centrada en el cliente, pero que obviamente los colaboradores de nuestras empresas tienen que estar enganchados. Entonces, es muy necesario que los colaboradores sientan empatía con los clientes. Y cuando empezamos a escucharlos y a tener estos tipos de metodologías de design thinking que hoy son tenemos muchos nombres, ¿no? Los squad, los scrum, las células que definimos que son con diversidad de pensamiento. Definitivamente ahí cuando empezamos a escuchar a toda nuestra organización, que logramos que tuviera empatía con nuestros clientes, es donde van a salir este tipo de productos y servicios mucho más enfocados. Yo tomo el espacio de BBV a través de Miguel Ángel, porque ellos también desde España han sido muy pioneros en llevar este tipo de procesos en la manera global. Y todos estos espacios que ellos han venido mejorando en sus aplicaciones vienen mucho de esas metodologías que están utilizando desde hace años de escuchar a sus clientes para poder desarrollar sus productos y servicios. Y la empatía de estos squads que ellos tienen definido están conversando mucho con el cliente final. Luego está, bueno, la capacitación a los empleados con esta excelencia de la experiencia del cliente y ahí es donde la transformación cultural viene también muy enfocada en ese cambio dentro de la cultura organizacional que tiene que estar enfocada
en los consumidores. Y luego, lo nombraba también Mariano al inicio, todo lo que es aprender haciendo, quitarse el miedo de fracasar. Lo importante en este momento es poder levantarse rápido y poder cambiar el modo del proceso y poder seguir probando y poder seguir entregando ya no proyectos como teníamos antes de 2 años de tecnología, sino estos squads que están haciendo estos procesos de semanas, donde tenemos mucha interacción con los clientes y podemos definitivamente cuando fracasamos devolver rápidamente a ese espacio. Entonces son para mí esos 3 elementos que van a permitir que nosotros podamos conseguir que nuestros clientes y colaboradores, como decías bien David, que dices, cuando consiga una librería que definitivamente me escuche y me entienda, entonces ahí voy a estar. Entonces hay que trabajar primero adentro en la organización para escuchar a nuestros clientes, diseñar productos y servicios y así lograr la lealtad. Gracias, Luisa. Paso a la penúltima pregunta con Mariano. ¿Cómo hacemos, Mariano, para aprovechar, y creo que está alineado ya lo que conversamos en la pregunta anterior, aprovechar toda esta data que nos generan los canales digitales para tomar mejores decisiones de negocio que potencien nuestro negocio y, por supuesto, mejorar esa experiencia de nuestros consumidores? Gracias, David. Sí, sin duda, hemos sido testigos, incluso desde antes de la pandemia, de la relevancia que ha tomado el concepto del dato o la data como un elemento fundamental en las empresas, el conocer al cliente, y la data por sí sola, digamos, no es nada, ¿no? Se necesita la data más, digamos, herramientas que puedan explotarla, en este caso la inteligencia artificial y una serie de otras herramientas, pero sin duda alguna si nosotros hacemos una encuesta aquí, le preguntamos a muchos de de la gente que tenemos, digamos, en este webinar, si la data es un activo estratégico en sus empresas, la respuesta inmediata va a ser sí. Sin embargo, si les preguntamos si tratamos realmente a la data como un activo estratégico, es decir, llevamos un buen registro, ¿no es cierto? La inventariamos, tenemos un steward o un protector de la data en las empresas, pues muchas empresas nos dirán, en eso no he avanzado tanto. Y yo creo que ese es un reto fundamental para las empresas. Hay muchas empresas en el mercado peruano que ya están recorriendo este journey, están nombrando un Chief Data Officer, una persona que realmente es responsable del gobierno, la integridad de la información. Muchas empresas todavía tienen varias versiones de la realidad dentro de la misma empresa. Creo que ese es el primer paso para entrar a un estadio de mayor madurez en el conocimiento y la utilización de la data como un activo estratégico, ¿no? Eso creo que es parte fundamental. Algunas empresas en servicios financieros, algunas empresas en el mundo de retail ya se están dando cuenta de por qué los grandes jugadores a nivel global hoy día en términos de valor de mercado son empresas que han desarrollado negocios sobre la base del conocimiento del consumidor final y sus preferencias y sus necesidades. Y esto se hace sin duda alguna a través de el procesamiento, almacenamiento y la obtención de insights de este inmenso volumen de datos que nos trae este mundo de transformación digital. Gracias, Mariano. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera pedirles a cada uno de los panelistas que vaya pensando en una frase final. Con esto no digo ni siquiera un mensaje de 30 segundos, hablo de una frase que le pueda servir a la audiencia para llevarse, para ponerla en el corcho y decir de esto no me debo olvidar. Una línea aproximadamente. Y lo digo para que lo vayan pensando porque con eso vamos a cerrar. Última pregunta para Luisa, Sandra y Mariano. Pregunta abierta sobre cuáles son los retos que vemos hacia adelante que deben enfrentar las empresas de cara a su transformación digital ya en el mediano plazo y cómo anticiparnos también a estos cambios del consumidor o anticiparnos o ser los primeros en detectar ya ciertas tendencias que nos permitan tomar la delantera como empresas de cara a nuestros competidores. Entonces, Luisa, Sandra y Mariano. Luisa, por favor. Gracias.
Para mí es muy importante el refuerzo y creo que las empresas de tecnología, las consultoras, que hoy estamos acá, 3 consultoras representando esta parte del servicio, es esa confianza de las empresas en poder acompañarlos en ese proceso de transformación digital. Porque estos desafíos a futuro, y obviamente lo estamos llevando en lo que hemos venido escuchando en la transformación cuando formamos los squad y esos equipos diversos dentro de las organizaciones para escuchar las ideas de todas las áreas de negocio. En este caso, los equipos de consultoría y las empresas de consultoría de tecnología estamos dedicados a eso y tenemos un gran background y un gran conocimiento, no solamente a nivel de industria, de traer buenas prácticas del resto del mundo, sino también de los procesos y de las tecnologías o esos assessment o esos caminos hacia esa transformación que podemos llevar. Para mí, ese desafío que obviamente hoy tienen las empresas, que es este cambio tan disruptivo y radical que llevamos en este último año y medio, que se enfocó mucho más en los clientes y consumidores y su comportamiento, es que las empresas y las consultoras hoy podemos acompañarlos en llevar ese proceso para que cada empresa en su negocio y con su conocimiento pueda fortalecer y crecer en este camino, como hablamos un poco de la transformación cultural. O sea, los desafíos que tienen hoy las empresas son enormes. No son los cambios de las revoluciones industriales que hemos llevado anteriormente, que era un cambio de arquitectura por el lado de tecnología. Hoy viene acompañado de transformación cultural, de cambio organizacional, de cambio y patrones del consumidor, nube, internet, etcétera, con crecimientos exponenciales. Entonces, acompáñense de la gente que más conoce, enfóquense en sus negocios y definitivamente este nuevo normal nos trajo a todos una gran lección de poder cambiar de una manera radical, de tomar riesgos mucho más rápido de lo que antes lo hacíamos y que vimos que funcionó. Entonces, continuemos en ese proceso, continuamos en ese trabajo. Definitivamente la tecnología llegó para quedarse. Ahorita hasta el caserito de los mercaditos utiliza los canales digitales, mínimo el WhatsApp, para conectarse con sus clientes. Y hoy es parte de lo que hoy ya no nos podemos desconectar. Así que confíen en la tecnología, en la transformación digital y rodéense de empresas, de partners, de ecosistemas que realmente traigan valor a ese proceso de negocio que hoy quieren transformar. Gracias, Luisa. Sandra, por favor. Muchas gracias, y ahí coincido bastante con Luisa. Bueno, primero quería decir que obviamente esta transformación digital acelerada que se tuvo a raíz de la pandemia, donde se pasó, por ejemplo, de que antes el 1.5 de los comercios hacían transacciones a través de e-commerce y ahora, 2 meses después, representó el 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una migración súper acelerada, ¿no? Entonces, esta migración acelerada que hace que uno saque un producto mínimo viable en un corto tiempo, pero que realmente se tiene que mejorar, ¿no? Y para poder mejorar y automatizar realmente ese producto mínimo viable, hay que hacer cambios en los procesos internos de la empresa, ¿no? Y especialmente en corporaciones más grandes, ¿no? Corporaciones más burocráticas que tienen ciertos procesos establecidos, que tienen algún sistema contable, algún ERP o algunas cosas que no te permiten ser ágiles si es que mantienes ese mismo status quo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos que se vienen hacia adelante es poder adaptar procesos que vienen funcionando desde hace 20 años y que se han ido incluso consolidando y cada vez se vuelven más burocráticos, poder romper un poco eso en el sentido de, por lo menos de cara a la innovación, ¿no? Y de cara a la transformación digital, porque el consumidor cada vez está buscando mayor agilidad, las cosas ya no las quieren para mañana, sino las quieren para ayer. Entonces, poder adaptarse a eso y de todos los frentes, porque esto acá no solamente es en el frente de digital, de tecnología, sino que hay que tener esta mentalidad y ese mindset en todas las áreas de la empresa, ¿no? En área logística, ¿no? O sea, si es que
queremos llegar al consumidor en 30 minutos, tenemos que, desde toda la operación, toda la parte logística se tiene que adaptar el área de marketing, se tienen que adaptar todas las áreas de la empresa para poder ser más ágiles. Y, y de ahí el segundo punto, aparte del de adaptar procesos, que creo que es uno de los retos que también se vienen, que son súper importantes y es algo que se ha mencionado muchísimo en el foro, es el tema de data, ¿no? El tema de data analytics. O sea, tú porque saques, que te digitalices y te vuelvas y saques un e-commerce y es directo al consumidor, si bien está claro pues que la intención es, por lo menos de Bacus, nuestra intención es poder conocer a nuestro cliente, saber qué cosa es lo que, cuáles son sus hábitos de consumo, qué es lo que prefiere y poder darle un mejor servicio y producto, ¿no? Pero o sea, hay un gran paso entre tener la data y lograr analizarla, ¿no? Y lograr procesarla para que realmente te sirva para poder tomar mejores decisiones del lado de la estrategia corporativa y del lado de mejora del producto y del servicio, ¿no? Y acá el reto, entonces, en el tema de Data Analytics lo veo por dos lados, ¿no? Por tener la tecnología correcta y tener al equipo y al talento humano adecuado que pueda ser capaz de procesar esta data y generar eficiencias y generar mejoras, ¿no? Teniendo toda esta data, teniendo la data, digamos, analizada y bien estructurada para poder tener una buena toma de decisiones, ahí es cambiar incluso el proceso de cómo se gestionan las cosas al interno de la compañía, ¿no? O sea, metodologías como el Start-Stop Continuo, ¿no? Donde no necesariamente tienes que seguir un proyecto, como lo mencionaban antes, ¿no? Que duraba 2 años, sino que tú puedas adaptar el mismo proceso y el mismo proyecto, lo vas cambiando en el momento y te das cuenta qué cosa está yendo bien, qué cosa está yendo mal, y eso hace que toda la curva de aprendizaje sea más acelerada, ¿no? Entonces, veo por un lado el tema de procesos, por el otro lado el tema de data analytics, y el Data Analytics también hay un tema muy relevante, especialmente en la industria de e-commerce y de retail, y es el tema de fraude, ¿no? Tener o sea, un control de fraude o una área de fraude, algo especial y especializado en temas de fraude, es algo muy importante porque en muchos e-commerce el fraude lo ven posterior a que se ha realizado, ¿no? Entonces es muy importante el tema de prevención. Ahí yo me imagino que del lado de BBVA, ahí de Miguel Ángel, él debe tener súper claro todo el tema de los procesos de fraude y todo el equipo enorme que hay para analizar temas de fraude. Y es uno de los principales retos de una startup, ¿no? Si es que no tener esa área, no tener todo ese know-how de un proceso y procesamiento de fraude, creo que es algo que puede hacer al final que el negocio no, o sea, que parezca que no está yendo bien y que no trascienda, porque el fraude puede llegar a representar 30%, 20% en casos donde no es donde es mal gestionado, ¿no? Gracias, Sandra. Y cerramos contigo, Mariano. Sí, bueno, la verdad, Luisa y Sandra creo que han explicado bastante bien los desafíos principales que presenta este nuevo entorno. Solo le agregaría uno que para mí es absolutamente relevante para las empresas y va muy de la mano con lo que comentaba Sandra de la importancia de hacer analítica sobre la data, y es el gran desafío del talento, ¿no? Existe, y lo sabíamos incluso antes de la pandemia, una guerra mundial por el talento, el nuevo talento. Miguel lo comentaba, los científicos de datos, matemáticos, gente especialista en estos temas es lo que más escasea en estos tiempos, y sin duda alguna esta va a ser una gran batalla en el mercado para poder lograr diferenciarse frente a la competencia. Y respecto a la segunda pregunta, y por el tiempo y para cerrar, claramente poniendo un ejemplo, la industria del retail, donde tenemos, digamos, compañías que han nacido en el mundo físico, como los Walmart, etcétera, y aquellos que han nacido en el mundo digital, como los Amazon, Alibaba, etcétera, están llegando a un mundo en el cual, digamos, tienen que posicionarse en modelos híbridos donde le puedan proveer al cliente todo el rango de posibilidades o experiencias, ya sea de buscar información en Internet y comprar en una tienda o viceversa, tener showrooms. Es decir, el cliente hoy día debe ser capaz de
vivir una experiencia, como decíamos al inicio, sin fisuras, pasando de un canal a otro, de un canal físico a un canal digital, en función de estas nuevas preferencias que se han desarrollado, ¿no? Así que yo creo, digamos, poniendo esta como ejemplo, también se puede hablar de la industria de servicios financieros o cualquier otra industria, creo que las empresas, para ser exitosas en este mundo donde el consumidor exige omnicanalidad, deben ser capaces de navegar sin problemas diversos modelos de negocios, y obviamente esto es muy difícil hacerlo uno solo. Por eso decíamos al inicio que uno tiene que buscar alianzas, uno tiene que buscar ecosistemas, tiene que buscar esquemas por los cuales su marca llegue a este consumidor final que está esperando una oferta diferenciada. Gracias, Mariano. Y cierro entonces con lo prometido, las frases de cada uno de ustedes mientras los despido. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Real del BBVA. Tu frase, por favor. Oh, gracias, David. Gracias a todos. Un gusto. Sí, la verdad es que este reto de la frase filosófica me agarró frío, pero trataré de ejemplificarla en esta. La transformación digital no es un accidente, no es una moda, es una realidad e implica abordarla con mucha humildad y rodeándote del mejor talento. Bueno, pues nada mal para haber improvisado, Miguel Ángel. Muchas gracias. Daniel, por Muchas favor, gracias. muchísimas gracias por estar aquí, Daniel también. Y por favor, tu frase. Me deja muy alta la valla Miguel Ángel. Yo creo que Miguel Ángel es muy bueno con las palabras, ahora que lo hemos estado bien. Yo creo que son tiempos de cambio y son tiempos para aquellos que toman riesgos calculados. Es lo que yo creo y veo en nuestros clientes, los vemos en nosotros mismos, en las empresas. Son los que toman riesgos, son los que están aprovechando más todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Gracias, Daniel. Y muchísimas gracias también, Luisa, de IBM. Luisa, por favor, tu frase. Gracias, David, por el espacio y por compartir con este panel, que he aprendido un montón de todos ustedes hoy. Definitivamente la reinvención llegó, como dicen, para quedarse, y hay 3 elementos fundamentales que hoy tenemos que tomar desde todas las empresas, y para mí es en el orden de la información. Toda la data que tenemos que tomar provecho con científicos de datos, como comentaba Miguel Ángel. Luego, el diseño y la redefinición de los procesos adaptados a este nuevo normal. Y esto va a traer como consecuencia la cultura. La cultura va a venir una vez que nosotros tengamos claro cómo se comportan nuestros clientes, cómo vamos a definir nuestros procesos, y vamos a tener una cultura organizacional que nos va a permitir crecer en esta transformación digital. Y ahí el talento de equipos definitivamente es la pieza fundamental de todo este proceso de transformación. Gracias, Luisa. Mariano, ya te pusieron la valla alta a todos, así que te dejo igual con tu frase, por supuesto. Sí, por supuesto, súper alta la valla, pero te comento, digamos, te hago el siguiente comentario, ¿no? Que creo que engloba un poco lo que estuvimos conversando acá, y es que esta aceleración de tendencias en el consumidor final, como buscar valor, conveniencia, experiencias sin fisuras, con seguridad y privacidad, hacen que la transformación digital y la adopción de estas tecnologías emergentes se convierta en un imperativo para la continuidad y sostenibilidad del negocio de las empresas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje fundamental que yo daría del conversatorio de hoy, y también nuevamente muchas gracias y un lujo compartir con estos grandes panelistas. Muchas gracias, Mariano. Y finalmente, muchas gracias, Sandra, de Bacus. Tu frase de cierre. Te estás en mute. Estoy en Una, mute, estoy en mute. una Bueno, frase de aquí sí estos la valla tiempos. ya está alta, pero un poco veo que todos vamos por el mismo mensaje. Y acá lo que quería decir es que uno no puede crear una empresa que se sume a la ola de la transformación sin talento que se adapte al cambio, ¿no? Porque al final las personas solo cambian cuando tienen que hacerlo, o cuando realmente quieren hacerlo. Entonces eso creo que es el mensaje que quería dejar. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, gracias a todas y todos por habernos acompañado y haber compartido tanto valor con nuestra audiencia. Este ha sido el webinar Transformación Digital, herramientas para enfrentar el nuevo normal. Es el el tercer webinar que organizamos este año con el Club de la Innovación y la Transformación, con el que tenemos el gusto de trabajar desde hace más de 3 años y con quien nos acompaña el BBVA, KPMG,
la Escuela de Posgrado de la UPC y esta vez además Neo Consulting, que desde el primer año también estuvo con nosotros. Les pido por favor que llenen una encuesta. Es muy rápida, es muy sencilla, está en los comentarios. Es un SurveyMonkey muy rápido. Por favor, nos ayuda muchísimo esa retroalimentación para la mejora de los siguientes espacios virtuales que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.